primeramente dar una revisión al Atlas D. Entonces, abriendo el Atlas D de un documento en blanco, es decir, por eso no voy a recuperar las unidades hermenéuticas anteriormente trabajadas, sino vamos a ver un documento de cero. Ya, no está abriendo un documento de cero. Pensemos en una nueva unidad hermenéutica. Entonces, aquí sí tengo un documento de cero, ¿no? ¿Cómo sé que es un documento de cero? No hay documentos cargados, no tiene nombre esta unidad hermenéutica. Entonces, lo que voy a hacer es cargar primeramente los documentos, los pongo ahí a mano, y resulta que tengo, para no ir replicando documentos, pongo un primer PDF, un segundo PDF, una transcripción, perdón, una entrevista, una transcripción, este era un audio, un video y un par de PDFs más, ¿no? Estoy descargando 8 documentos. Los 8 documentos, que de la manera más práctica es simplemente jalarlos donde dice DPs, que son documentos primarios, ¿cierto? Entonces arrastro y suelto y va cargando los documentos. Una forma de verificar que los documentos se han cargado correctamente es tener la señal verde. Si la señal verde aparece, quiere decir que se han cargado los 8 documentos que acabo de jalar de esta carpeta, ¿cierto? Si aparece una señal rojita, quiere decir que ha habido alguna falla en la carga. Por ahora vamos bien y hemos cargado los documentos. Ya. Seguimos. Lo que ahora vamos a hacer es empezar a hacer el proceso de reducción, en el sentido de que yo voy a ir usando esta transcripción para generar mis categorías iniciales de análisis. Una primera categoría va a haber relacionar las preguntas que yo voy planteando. Por ejemplo, aquí tengo una primera categoría sugerida que dice: ¿usted sabe qué es el bullying? ¿Podría brindarnos alguna conceptualización? Y hay una respuesta, ¿no es cierto?, que da alguna conceptualización proveniente de esta unidad de análisis, que es un profesor de una unidad educativa. Entonces, el proceso de codificación comprende marcar el texto, pintar el texto y generar una nueva categoría. La categoría es, como estoy marcando, la primera herramienta de codificación, la que tiene el rombo dentro de un texto. Y cuando yo acerco el cursor, dice crear y asignar nuevo código a la selección actual. Entonces, pincho y me da la opción, la ventana que me dice codificación abierta. Yo debería ingresar un nombre. En este caso voy a poner, ¿qué es el bullying? Bueno, ahí realmente es elección de cada uno, dar el nombre de la categoría. Uno puede haber puesto concepto, puede haber puesto bullying simplemente, pero se sugiere poner un nombre que en cierta forma identifique la respuesta de lo que estoy tratando de codificar. Y digo, ok, ¿no es cierto? Una vez codificado, la categoría aparece en el lado derecho, donde cuando uno se acerca a la categoría, indica el momento que ha sido creado y de pronto dice la cita de dónde proviene esa primera codificación. Un complemento adicional para el análisis es, a la par que yo realizo la codificación, es conveniente hacer también el análisis con una nota interpretativa. Es decir, de la misma selección de texto, yo pincho en ese bloque de notas que dice crear un memo y aparece esta visualización de darle un nombre y le diré nota 1 y abro mi primera nota y doy una breve explicación de qué comprende esa categorización. Por ejemplo, esto me queda un poquitito más porque se vea mejor. La categoría
inicial busca conceptualizar qué es el bullying. Ya. Y bueno, puedo ser más extenso en la redacción, donde cada uno va interpretando y comprende cada categoría. Por el momento cierro y guardo. Ya. Y me voy a un siguiente momento. Haré el ejercicio para un par de categorías más, bastante rápido. Esta siguiente pregunta dice: ¿por qué se dan situaciones de bullying? Entonces me da la idea de hacer una segunda categoría. En esta segunda categoría codifico y genero una siguiente categoría de decir: ¿por qué se da? Pensemos en bullying, no voy a escribir más. Y digo: ok, ya he generado la siguiente categoría y puedo hacer una nota. No se visualiza bien la nota está aquí abajo, y explico. Nota 2, y aclaro diciendo: esta segunda categoría responde a las causas del bullying. Ya. La mecánica para hacer la codificación de las siguientes categorías es prácticamente la misma, ¿no? Cierro, guardo, y pensemos ya en la pantalla ampliada. Voy a una siguiente pregunta que me dice cómo detectar el bullying. De la misma forma, codifico, categorizo y digo: ¿cómo detectarlo? Y genero la categoría. Ya no voy a hacer una nota analítica porque es básicamente lo que he hecho hace un momentito. Sí voy a hacer una cuarta categoría, que sería: ¿cómo remediar? He generado al momento 4 categorías de análisis, pero solamente en una unidad de análisis. Recordemos que esta es una guía de entrevista para una unidad de análisis, que es una entrevista realizada a la profesora de una unidad educativa. La misma lógica puede surtir con las otras fuentes. Por ejemplo, ¿dónde está esta? Ya. Piensen que se trata de una revisión bibliográfica, donde al momento de revisar el texto aparece la misma pregunta: ¿qué es el bullying? Si de pronto aparece la misma pregunta, la respuesta que va vinculada con esta pregunta alimentará nuestra primera categoría de análisis, ¿no es cierto? Entonces yo voy a buscar la tercera herramienta, donde me va a dar el listado de todas las categorías que hasta ahora he generado. Entonces, como esta corresponde a la primera, perdón, en este caso está ordenada, la de abajo, entonces pongo el ¿qué es el bullying? Y alimento, ¿no es cierto? Piensen que más abajo está este párrafo, alimenta al por qué es el bullying. Voy otra vez al listado, elijo el por qué es el bullying y alimento la segunda categoría. Piensen que este tercer párrafo alimenta al cómo detectarlo. Entonces voy al listado y veo cómo detectar. Ya, solamente para el ejercicio tenemos un par de categorías para cada caso. Ya, elijo el listado y alimento el... ¿qué me falta? ¿Cómo detectar? ¿Ya? Entonces ya voy a tener dos codificaciones para 4 categorías. Es una forma manual de codificar y alimentar mediante la codificación cada una de las categorías. Pero existe la alternativa automática de poder generar la codificación automatizada. ¿De qué manera lo hago? Vendría a ser
el cuarto, perdón, 1, 2, 3, 4, el quinto instrumento de codificación, donde yo pincho y me sale esta visualización. Entonces yo puedo generar un nuevo código, que hasta ahora, digamos, un quinto distinto. Yo digo, en esta codificación le pondré acoso, como una quinta codificación. Y digo, ok, ya he generado una nueva categoría. Y aquí, en la celda que está parpadeando, lo que hago es poner la gestión de búsqueda. Pongo la palabra acoso. ¿Ya? Al lado derecho tengo tres opciones que dice confirmar siempre. La que sugiero siempre tiene que estar marcada, porque de otra manera el Atlas T va a automatizar la búsqueda y puede codificar cualquier cosa. La otra opción es poner usar grep, porque de pronto con esta opción va a buscar todas las opciones donde encuentre estas 5 letras, ¿no? Estas 5 letras que componen la palabra acoso. Si yo pusiese caso sensible, entonces buscaría la gestión de búsqueda, buscaría la palabra exactamente como yo la he puesto. Buscaría solamente en minúsculas, que es algo que no me conviene, ¿no? La otra opción es decir DP seleccionado. ¿Qué dice DP seleccionado? Que va a buscar solamente en el documento primario que se está visualizando. Pero la conveniencia es que busque en todos los documentos. Por eso marco la segunda burbuja y digo que busque en todos los documentos. Ya. Y en la tercera sección les sugiero que busque la oración completa. Teniendo eso completo, yo le digo, empiece a codificar. Y vean que automáticamente va seleccionando partes de texto. Pero esas partes de texto no siempre son correctamente codificadas. Entonces lo que se hace es, si no hay una codificación correcta, yo manualmente hago la selección correcta y le digo, codifíquelo. Y voy al siguiente momento. Pensemos que esa está correctamente codificada, le digo, codifíquelo. Vamos al siguiente momento, ya eso es algo que no me interesa, le digo, sáltelo. Voy al siguiente momento, codifica. Voy al siguiente momento, bueno, es una cita que tal vez no tiene nada que ver, entonces digo, sáltelo y voy a ir al siguiente documento. Bueno, aquí no dice nada más que la palabra. Le digo, sáltelo, aquí puede ser que sea una cita de mi interés, le digo, codifíquelo. Ya, digamos, ese que salte y ese que codifique. Ya, pero esa es básicamente la lógica. Esa lógica, ¿hasta qué momento? Que yo sigo codificando, hasta que ya no encuentre la palabra. Vean, se ha parado esto. Ya no encuentro la palabra. Ya no encuentro la palabra y digo entonces cerrar. Y ya codificado en todos los documentos la palabra acoso con la fracción de texto vinculada, ¿no es cierto? Ya. Ahora, el siguiente momento, dos en realidad. Uno puede ser brindar una visualización de partes ya codificadas. Por ejemplo, aquí tengo el cómo remediarlo, entonces doy un clic derecho y le digo abrir red. ¿Sí? Digo abrir red. Y de pronto el cómo detectarlo se ha vuelto una idea central, ¿cierto? En ese apoyo visual que solicitábamos. Del cómo remediarlo, yo le doy al mismo objeto, clic derecho, y le digo, impórteme los vecinos comunes. Y va a traer consigo las codificaciones realizadas. Ya, solamente he hecho 2 codificaciones en esta categoría. Entonces, una idea podría ser nodos, importar nodos y traer las siguientes categorías. Y le digo importar, y ha traído la categoría acoso. Le digo cómo detectar, y habría generado, debería visualizarse aquí, cómo detectar, perdón, no lo he visto. Importar. No se lo está viendo. Ya, digamos esta otra. No sé por qué lo mismo. Ya. ¿Por qué se da? Y la categoría de qué es el bullying. Importar. ¿Cierto? Ya, esta más sale el intento una vez más. Importar. Ya, creo que lo he traído, solamente que no lo estoy viendo. ¿Está superpuesta? Puede ser. Ya. Cierro, digamos, ¿no? Cierro, sí, verdaderamente está ahí, ¿cierto? Entonces, ya yo daré el orden de conveniencia en esto, ¿cierto?
De hecho, puedo decir a cada uno de los objetos, importar vecinos comunes, y va generando las citas. Lo mismo acá, le digo importar vecinos comunes, y va generando las citas. Claro, como es una codificación automática, hay muchas más citas vinculadas con la palabra acoso, ¿no es cierto? Y así con cada uno de los objetos, ¿no es cierto? Le digo importar vecinos comunes, y va trayendo las citas vinculadas. Y lo mismo con el que es el bool. Digo importar vecinos comunes y traer las citas vinculadas. Ya. En este caso todavía estoy viendo una desconexión entre categoría y categoría. Pero yo puedo generar una conexión mediante conectores lógicos. Cuando yo me acerco a un objeto, aparece un puntito por encima, ¿no es cierto? Ese puntito me permite dar un enlace con el siguiente objeto. Entonces, cuando yo enlazo con el siguiente objeto, le doy un conector lógico que le dice, está asociado con, es parte de, es causa de, lo contradice, lo renombra y así sucesivamente. Lastimosamente, el Atlas T no tiene traducidos estos conectores lógicos. Pero pensemos, solamente para el ejemplo, yo pongo es causa de, ¿no es cierto? Y luego conecto este con el siguiente y digo, ya, este lo contradice, y de pronto hago con el siguiente y le digo, este es parte de, y de pronto este con el siguiente y le digo, este es, ya, está asociado con, ¿no es cierto? Entonces vean, a pesar que está esto bastante desordenado, es una forma gráfica de presentar las diferentes categorías para luego dar la explicación de cómo es que se ha generado la teoría fundamentada, basada en la toma de los datos y la generación de las categorías que tienen como sustento codificaciones de las intervenciones logradas. En este caso solamente es una revisión documental y un par de una entrevista o algo así, ¿no es cierto? Bueno, eso básicamente es en cuanto a la visualización. Cerrando la visualización, digo guardar lista de red y me va a pedir un nombre. Digamos, el nombre que pongo, digo red 1. Ya. Y cuando quiera yo llamo a esa red y la pongo a disposición ya para el documento, ¿no? Como una imagen, ¿cierto? Esa es la lógica de las redes. Algo más. En los códigos yo puedo generar, esto es algo distinto que no hemos visto hasta ahora, familias de códigos. Y digo abrir administrador de familias de códigos, ¿no es cierto? Entonces yo abro el administrador de familias de códigos. Esto quiero que salga. Ya, ahí digamos, ya. Y tengo esa visualización. Entonces, ¿cuál es la lógica de la familia de códigos? Resulta que yo digo, familias, genérenme una nueva familia. Y le digo, por decir algo, familia 1. Bueno, esto tiene que tener alguna connotación que explique mejor mi fenómeno, pero solamente en lo operativo. Hago una primera familia. He generado esta familia, ¿no? Esta familia, entonces, yo la puedo ir alimentando con un grupo de categorías. Piensen que esta familia se va a componer con el acoso, entonces lo traigo como parte de la familia, y con el por qué se da, lo traigo como parte de la familia. Y he generado con eso mi primera familia. Entonces esta familia se ha convertido en un objeto que alimenta dos categorías. ¿Sí? Esa es la forma de generar familias de categorías. Simplemente con esto cierro y voy al siguiente momento. Otro elemento importante es mostrar el resultado. Entonces yo digo códigos, digo administrador de códigos y tengo todas mis categorías hasta ahora generadas. Por decir algo, la que más resultados he generado, que era el acoso mediante la codificación automática. Entonces con el acoso yo le digo genéreme una ventana de resultados. Digo genéreme las citas completas y me da esa visualización donde está mostrando solamente, está rescatando los pedazos de texto seleccionados a través de la codificación automática. Entonces yo le digo archivo, guardar como, y lo llevo, pensemos en el escritorio, y pongo viernes 19, viernes 19. Y resulta que en el escritorio habré generado una carpetita viernes 19, que a pesar de ser una carpeta en formato enriquecido,
es básicamente un Word editable. Entonces, el Word editable lo que me permite es manipular sobre este texto, ¿no es cierto? Yo ya puedo con esto insertar citas, insertar fuentes. De hecho, la forma de insertar fuentes puede hacer uso de la herramienta del Mendeley. Entonces yo voy a referencias, digo inserte una cita, y al rato de insertar una cita le digo vaya a ser Mendeley. Y en el Mendeley busco entre mis carpetas, elijo la cita adecuada que va con este texto codificado y le digo cítelo. Y esa cita, bueno, aquí está en codificación Vancouver. Pensemos que queremos no ver Vancouver, queremos ver un